Hola de nuevo. Una vez obtenida la información y seleccionado su contenido más relevante, hay que ponerse a redactar, y esta es posiblemente la fase más tediosa, porque en este momento ya tenemos en la cabeza las principales líneas argumentales de nuestro trabajo y sin embargo todavía no lo hemos trasladado al papel. Cuando nos pongamos a escribir el texto de nuestro trabajo tendremos que tomar muchas decisiones. Por ejemplo, cómo seleccionar qué información hay que incorporar al final al texto. O por ejemplo, qué términos técnicos tenemos que definir en el texto y cuáles en cambio tenemos que dar por sabidos. O por ejemplo, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, dentro de que ya tiene que ser técnico y claro. Por eso es muy importante que antes de escribir el texto nos hayamos preguntado por quiénes van a ser nuestros lectores y qué efecto queremos provocar en ellos. Hay básicamente dos tipos de destinatarios de nuestro texto: los destinatarios reales y los destinatarios ficticios. Los destinatarios reales, como el nombre indica, son los que verdaderamente se van a leer nuestro trabajo. En cambio, los destinatarios ficticios son lectores imaginarios que nos sirven de referencia o de modelo, como voy a explicar más adelante. Los destinatarios reales son, por un lado, el tutor del trabajo y por otro lado, el órgano normalmente colegiado, un tribunal o una comisión que se encarga de evaluar, de valorar nuestro TFG o TFM. El tutor del trabajo va a ser siempre nuestro primer lector, por supuesto, y nuestra primera referencia. Así que antes que nada tenemos que escribir un trabajo que agrade a nuestro tutor, por supuesto. En segundo lugar, hay que tener en cuenta como destinatario real a esa comisión evaluadora o a ese tribunal evaluador. En caso de que sepamos con exactitud quiénes van a evaluar nuestro trabajo, podemos tomar en consideración sus preferencias personales igual que hacemos con el tutor. Pero normalmente no vamos a saber de antemano quiénes van a componer ese órgano, quiénes van a componer la comisión. Pero si de todas maneras pudiéramos tener alguna información previa acerca del grado de especialización de sus miembros en la materia objeto del trabajo, pues los conocimientos previos de los evaluadores afectan a la necesidad de definir o de clarificar determinados conceptos técnicos. Cuando hacemos un trabajo jurídico es muy importante saber si todas las personas que nos van a evaluar van a ser expertos en derecho o si por el contrario va a haber profesores de distintas disciplinas académicas, como puede suceder en algunos másteres. En este último caso quizás sea necesario explicar con más detalle algunos conceptos jurídicos básicos o elementales, como por ejemplo lo que significa la interpretación teleológica de las normas. Por otra parte, en caso de que todos los miembros de la comisión sean juristas, es relevante saber si se va a tratar de un tribunal especializado en una sola disciplina jurídica, por ejemplo en derecho penal o en derecho internacional privado, o si en cambio van a estar representadas distintas áreas del derecho. Si los miembros de la comisión provienen de distintas áreas, seguramente haya que explicar algunos términos técnicos propios de cada área de conocimiento. En cambio, si todos los evaluadores son estudiosos de la misma disciplina académica dentro del derecho, es posible que terminen exigiendo una mayor profundidad en el tratamiento del tema y que no haya que explicar conceptos básicos de esa disciplina. Ahora bien, como he dicho antes, cuando escribimos un trabajo académico no solo estamos escribiendo a las personas reales que tienen que corregirlo, sino que también nos dirigimos a un público imaginario al que también hay que intentar agradar. Esto se aprecia de manera muy clara en los trabajos de carácter eminentemente práctico. Por ejemplo, si un TFG consiste en un dictamen jurídico dirigido al Departamento de Recursos Humanos de una empresa, tenemos que imaginarnos que el texto se dirige verdaderamente a una empresa real y actuar en consecuencia. Esto puede afectar al lenguaje que utilizamos, a la necesidad de explicar determinados términos técnicos o incluso a la selección de los contenidos que hay que incorporar, porque sean o no necesarios para una empresa. Aunque es menos evidente, también utilizamos un destinatario ficticio en los trabajos de carácter más teórico, en los ensayos. En concreto, en el ámbito académico normalmente escribimos los trabajos pensando en una posible publicación futura, vayan o no a publicarse. Es verdad que en muchos casos los TFG y los TFM realmente se publican en los repositorios virtuales de las universidades o se ponen a disposición del público en las estanterías de las bibliotecas de la universidad. Pero incluso cuando no tenemos la intención de publicar nuestro trabajo, hay una serie de convenciones y de tradiciones universitarias
que nos obligan a escribir el texto fingiendo que lo van a leer personas distintas de aquellas que tienen que evaluarlo, como si fuera a publicarse. Por otra parte, aunque los miembros del tribunal evaluador estén muy especializados en el tema del trabajo, no siempre se pueden dar todas las cosas por sabidas. Hay que tener en cuenta que los TFGs y los TFMs son una especie de examen en el que tenemos que demostrar lo que sabemos. Estoy seguro de que nadie deja en blanco las preguntas del examen pensando que el profesor ya se las sabe. Pues lo mismo pasa con los TFGs o TFM. Por eso es posible que tengamos que explicar bien algunos conceptos que están muy relacionados con el tema central de nuestro trabajo, incluso aunque sepamos que los miembros del tribunal evaluador los conocen, porque es bueno transmitirles que nosotros también dominamos esos conceptos. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que evitar sobrecargar el texto del trabajo con mucha información innecesaria o evidente, porque entonces los lectores se aburrirán y finalmente, a pesar de su extensión, el TFG correrá el riesgo de adolecer de poca profundidad porque está simplemente explicando cosas sencillas que todos los lectores saben. Para encontrar un punto de equilibrio entre estos dos extremos, es bueno que nos imaginemos un destinatario ficticio de nuestro trabajo que sea distinto de los miembros del tribunal. Para construir a este lector ficticio, tenemos que imaginarnos a una persona que acaba de terminar nuestro mismo grado o máster con buenas notas. Por ejemplo, si estamos haciendo un TFG en Derecho, tendríamos que escribir como si nos dirigiéramos a un buen estudiante o a una buena estudiante que se hubiera graduado en Derecho recientemente. Seguro que a este estudiante no hay que explicarle ni definirle los conceptos básicos que ya se han visto en el grado, como por ejemplo la diferencia entre una ley y un reglamento. Pero en cambio sí que habrá que aclararle los aspectos más específicos que se refieran a la materia de la que se ocupa el trabajo, aunque los profesores que van a evaluarlo ya lo conozcan. Como resumen de lo que ya hemos dicho, antes de escribir un texto tenemos que pensar a quién va dirigido. Eso va a afectar al estilo, al lenguaje y a la información que consideramos relevante incluir en ese texto. En el caso del TFG y del TFM tenemos que tener muy en cuenta las preferencias del tutor. También tenemos que pensar si la comisión evaluadora está muy especializada en una materia determinada o si por el contrario incluye a personas de distintas áreas de conocimiento. En tercer lugar, cuando los trabajos tienen un carácter práctico, normalmente hay que imaginarse a un destinatario ficticio como puede ser una empresa cliente o un tribunal. En cuarto lugar, incluso en los trabajos de carácter teórico tenemos que tener en mente a un destinatario imaginario distinto de las personas que van a evaluarlo. Para esto suele ser útil pensar en un alumno de nuestra misma titulación que haya terminado recientemente con buenas notas. Hasta el próximo vídeo.